Se nos pide que escribamos la matriz estándar o la matriz de transformación para una R2 a una R2. Transformación lineal que gira puntos 2,3 pi radianes sobre el origen. Cuando tenemos una R2 a R2 transformaciones lineales. La primera columna de las 2×2 matriz de transformación es igual a la transformación del vector E1, o del vector 1, 0. Y la segunda columna es la transformación del vector E2 o el vector 1, 0. Así que veamos si podemos determinar la transformación del vector E1, que de nuevo es una transformación del vector 1, 0. Determinemos también la transformación del vector E2, que es igual a la transformación del vector 0, 1. Y ahora, si nos fijamos en el círculo de la unidad a la derecha, ya he graficado el vector E1, o el vector 1, 0. Y ahora para encontrar la imagen de este vector bajo la transformación, rotaremos este vector 2,3 radianes pi, o 120 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que significa que la imagen del vector E1 bajo esta transformación es este vector azul aquí. Y como estamos en el círculo de la unidad, sabemos que el vector es negativo 1, 2. Raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y ahora vamos a encontrar la transformación del vector E2, que es el vector representado aquí en rojo, el vector 0, 1. Para encontrar la imagen de este vector bajo la transformación, giramos el vector E2 radianes de 2,3 pi, o 120 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. La transformación del vector E2 es este vector azul aquí. Y de nuevo, porque estamos en el círculo de la unidad. Sabemos que este vector es raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, menos 1 o 2. Esta es la información que necesitamos para encontrar la transformación matriz o matriz estándar para esta transformación lineal. De nuevo, la primera columna es una transformación del vector E1, que es negativo 1, 2 al cuadrado con 3 divididos por 2. Y la segunda columna es una transformación del vector E2, que es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, menos 1 o 2. Quiero comparar este resultado con la siguiente transformación matriz que se muestra a continuación, donde se nos da la siguiente matriz de transformación gira los vectores o puntos en sentido antihorario en R2 por un ángulo de θ. Así que esta es una forma general de la matriz de transformación para cualquier rotación en R2. Vamos a verificar, obtenemos el mismo resultado con esta matriz de transformación. Encontremos el coseno de 2,3 pi, el seno de 2,3 pi. Y también lo contrario de seno 2,3 pi. Aquí podemos usar un círculo unitario. El coseno de 2,3 pi es igual a x en el círculo de la unidad. El coseno 2,3 pi es negativo 1 o 2. Y seno 2,3 pi es igual a la coordenada y de la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Mientras que lo contrario del seno 2,3 pi es igual al cuadrado negativo raíz 3 dividida por 2. Entonces, usando la fórmula que se muestra a continuación, el coseno 2,3 pi es negativo 1, 2, que es la entrada en la fila 1, la columna 1 y la fila 2, la columna 2. La entrada en la fila 2, la columna 1 es seno 2,3 pi, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y, por último, la entrada en la fila 1, columna 2, es seno negativo 2,3 pi, que es cuadrado negativo raíz 3 dividida por 2. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Espero que esto te haya resultado útil.